Sabiendo el contexto en que estamos viviendo y en estos días que nos encontramos, especialmente días de muchos problemas, mucha ansiedad, mucha depresión, y especialmente sabiendo la audiencia que me oye ahora mismo en Puerto Rico, luego de venir de terremotos en esa parte de la isla, venir de desestabilidad política, del huracán que tuvieron ya hace 2 años y medio, quizás 3, o pronto 3. Hay que ponerlo en el contexto como adventistas del séptimo día de los días que estamos viviendo. Aquellos que tienen sus Biblias y me quieren acompañar al libro de Apocalipsis, capítulo 7, ahí nos dice exactamente en qué momento del calendario profético nos encontramos. Y si lo ponemos todo en su contexto y sabemos dónde estamos y a dónde vamos, la ansiedad va a disminuir o se va a ir. La depresión no va a llegar. La tristeza se va a convertir en alegría, porque no serán las circunstancias las que determinarán cómo nos sentimos, sino mi manera de ver las circunstancias harán la diferencia de cómo yo me siento. Y estamos justamente allí en el capítulo 7, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Nosotros como adventistas predicamos que Cristo viene pronto, y es cierto, Cristo está a las puertas, pero antes de que Cristo venga va a ocurrir una serie de eventos, los eventos finales. Y el más importante, o el que nos compete a nosotros ahora, aquellos que estamos esperando la segunda venida de Cristo y estamos predicando que Él viene, es el sellamiento. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, entiéndase los 4 puntos del compás, o los 4 ángulos, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas, las tribus de los hijos de Israel. Y estamos juntamente ahí. Vemos guerras, rumores de guerras, hambres, enfermedades, epidemias, y todas nos indican que los vientos están por soltarse. Pero antes de que ocurra eso y todas esas calamidades acontezcan en la tierra, Dios está esperando algo. Le dice a sus ángeles: no, todavía no suelten esos vientos. Hay una obra que todavía tenemos que hacer. Y es la obra de sellar, de imprimir, de poner ese carácter del sello de Dios en nuestras frentes. Piensen que usted lo puede ver más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis. El sello de Dios solamente se pone en la mente, en la frente. Entiéndase la mente, debo decir la frente, como el símbolo de lo que está detrás de la frente. Es decir, nuestro lóbulo frontal, la parte del cerebro con la cual razonamos, donde se llevan a cabo nuestros procesos cognitivos, aquello que nos separa de los animales. Es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de analizar las cosas, nuestra manera de ser, porque la Biblia dice que como el hombre pensar en su corazón, es decir, en su mente, así es él. Allí se va a poner el sello de Dios, a diferencia de la marca de la bestia, que se puede poner tanto en la frente como en la mano. El sello de Dios solamente se pone en la frente. Y es allí donde Dios quiere trabajar con nosotros. Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con el propósito de tener una mente ágil, una mente clara, una mente impresionable por el Espíritu Santo. Y sabiendo que la mente tiene su asiento en ese órgano que se conoce el cerebro, como el cerebro, todo lo que hacemos lo hacemos para tener un cerebro saludable, de tal manera que pueda cooperar y trabajar mejor con el Espíritu Santo. Pero somos seres humanos y estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra y estemos en este mundo de pecado, vamos a ser asediados por problemas y dificultades. Vamos a ser asediados por las aflicciones. Jesús no engañó a nadie. Él nunca dijo que el mensaje de seguir a Cristo era un mensaje de prosperidad,
y un mensaje de tranquilidad. Él dijo, no, en el mundo tenéis aflicción, o vamos a tener aflicción en el mundo, pero confiad, vamos a estar tranquilos. Yo he vencido al mundo. Y era el deseo de Cristo constantemente cuando se acercaba a un lugar, a una persona en problemas o en dificultades, antes de hacer el sanamiento, antes de hacer el milagro, o aún la resurrección de la persona que él pensaba beneficiar, era, tranquilo, no temas, cree solamente. O como a los discípulos le dijo el día que regresó después de haber resucitado, paz a vosotros, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y Jesús quería poner a sus seguidores, a sus creyentes, a los cristianos, es decir, a nosotros hoy, en un estado de tranquilidad y paz, sabiendo que eso es mucho más importante que a veces que el milagro que nosotros queremos que Él haga. La paz y la tranquilidad que Cristo da, algo que solamente Él lo puede dar, ¿no? Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y paz es la característica, vamos a decirlo así, patognomónica que poseen aquellos que siguen a Cristo. Paz, porque nadie, el mundo, Satanás, nadie puede imitar esa paz, la paz que solamente Cristo viene a dar. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros como cristianos a veces nos sentimos ansiosos o nos sentimos un poco aturdidos por la circunstancia, lo que está ocurriendo? Y es que somos seres humanos, es decir, estamos bajo las mismas inclinaciones y propensiones que nacen todos aquellos que llegan a este mundo. Y es normal del ser humano pensar de una manera equivocada, una manera influida por el pecado. Y así como el salmista dijera, en el día que temo, yo en ti confío, nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Los temores y las ansiedades van a llegar, pero queda de parte de nosotros pensar de la manera correcta, de tal manera que podamos confiar en Dios a pesar de la tribulación y tener paz a pesar de la tribulación. Ese era el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Yo me voy a valer de algunos recursos de la psicología moderna para explicar algunos conceptos, teniendo presente que la mayoría de lo que enseña la psicología moderna es falso, ¿no? Sin embargo, en el tomo 1, capítulo 2, primer párrafo, primera línea del libro Mente, Carácter y Personalidad, de esos dos libros, dice allí que los principios de la verdadera psicología están contenidas en la palabra de Dios. Es decir, el que inventó la mente, el que sabe cómo funciona, es Dios y puso los principios de cómo la mente funciona en su palabra. Dios no es psicólogo porque Dios no estudia la mente. El que estudia la mente es Satanás porque él no la creó. Dios inventó la mente, él no tiene que estudiarla, él nos dice cómo la mente funciona. Por lo tanto, vamos a él para buscar los principios necesarios para tener una mente saludable o, como le llama el mundo profesional, salud mental. Y que la salud mental solamente la puede dar aquel que sabe cómo funciona la mente. La medicina conoce la enfermedad como la ausencia de aquel buen funcionamiento de los órganos y aquel buen funcionamiento, en el caso de la mente, del cerebro. Así que el único que sabe cómo funcionan las cosas bien es Dios, porque Él fue el que las creó. Así que nos vamos a valer de esos principios que están contenidos en la palabra de Dios. Cuando Jesús resucitó y regresó a buscar a sus discípulos, cuando entró en el aposento donde estaban ellos escondidos y ellos lo vieron, ellos pensaron que habían visto un fantasma. Y lo primero que Jesús tuvo que hacer con ellos fue decirle, paz a vosotros, tengan tranquilidad. Y luego le hace la pregunta, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis ansiosos? Y a pesar de que son el estudio que voy a hacer con ustedes hoy, usted va a ver que la razón por la que ellos estaban ansiosos en esencia era porque no le habían tomado la palabra al pie de la letra a Cristo. En múltiples ocasiones Cristo le había dicho a ellos que iba a morir, que estaría 3 días en la tumba, pero el tercer día resucitaría, que iba a Jerusalén para ser entregado en manos de los fariseos, en manos de los romanos, que sería crucificado, sería enterrado, pero se levantaría al tercer día. Sin embargo, como la percepción de la misión de Cristo que tenía tanto Pedro como los demás discípulos era contraria a la realidad, cuando llegó el momento de que Cristo muriera, las expectativas de ellos iban a ser decepcionadas
y se iban a encontrar en un momento donde no sabían cómo actuar porque la realidad de lo que veían no iba de acuerdo a las expectativas que ellos tenían. Y cuando eso ocurre, viene la ansiedad, vienen los temores de las preguntas, de por qué no podemos contestar las preguntas, ¿qué va a pasar ahora? Las cosas no funcionan como yo creo que deberían funcionar. Eso significa que lo que viene es problemas, más dificultades, lo que viene es la ruina. La Organización Mundial de la Salud, que voy a estar mirando dos computadoras, tengo acá una donde tengo la imagen y otra donde tengo mis textos y mis citas. La Organización Mundial de la Salud define el estrés como una ecuación, y me gusta verlo así porque se hace bastante simple para entender. Y pone de un lado, estrés es igual a las demandas de la vida, los retos, las dificultades, las demandas de la vida, menos los recursos que yo tengo disponibles para afrontar esas demandas de la vida. Es decir, todo el mundo tiene demandas de la vida y todo el mundo tiene que sentir estrés. Si no sintiéramos nada de estrés, la mayoría de nosotros no nos levantáramos por la mañana a ir a trabajar. Si no pensáramos en las consecuencias, en las consecuencias de nuestros actos, si no pusiéramos más empeño, muchos de nosotros no haríamos lo necesario para llevar a cabo las responsabilidades del día. Y es que necesitamos esas hormonas trabajando para que nos animen, nos motiven, nos muevan. Y esas hormonas que están detrás, allí encima de los riñones, esas hormonas que salen de las glándulas adrenales, hacen que nos movamos, que hagamos cosas que de otra manera no haríamos. El problema es que cuando ese estrés es más, es decir, si no tuviéramos ese ímpetu que nos dan esas hormonas, no haríamos nada. Cuando están en su pico de una manera saludable, trabajamos muy bien, podemos pensar bien, podemos dormir bien, podemos llevar a cabo nuestras emociones bien. Pero cuando van más allá de lo que nosotros necesitamos o se mantienen por más tiempo elevadas de lo que nosotros debemos tenerlas elevadas, ahí es que vienen los problemas, ahí es que viene el cansancio, la fatiga, la irritación, la impaciencia, las peleas con nuestros seres queridos, la falta de sueño, nos acostamos y no nos quedamos dormidos, 1, 2 de la mañana y todavía dando vueltas en la cama, 4, 5 de la mañana perdemos el sueño y ya no podemos reconciliarlo más y así nos pasamos una semana y la otra. Y llega el momento que eventualmente esa ansiedad crónica, esa ansiedad continua se convierte en depresión. Ya no sentimos motivación o alegría de hacer las cosas que diariamente nos gusta hacer. Eso se llama anedonia. Nos embarga un sentimiento de culpa que no podemos expresar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué me siento así? Eventualmente nos encontramos llorando mucho y para muchas personas llegan a pensar, es mejor que yo esté muerto a que esté vivo. Y muchos de ellos idean algún plan de cómo yo podría hasta quitarme la vida. Y tristemente muchos lo hacen. Y no vamos, y la mayoría de la gente, en vez de ir a buscar cuál es la razón o la causa, la raíz de ese problema, tratan de ir a buscar una solución simplemente a los síntomas del problema, pero no al problema en sí. Y como dije al principio, todos esos problemas vienen porque nuestro lóbulo frontal, esa parte del cerebro que se encarga de pensar, no está trabajando como debiera. No se encuentra de una manera óptima. Y cuando eso ocurre, viene ese resto de las enfermedades que conoce la medicina como enfermedades psicosomáticas. Psico, entiéndase la mente, somática, el cuerpo. Enfermedades que comienzan en la mente, pero terminan en el cuerpo. La gran mayoría de las visitas a los consultorios médicos, especialmente los médicos primarios, son enfermedades psicosomáticas, principalmente la depresión y la ansiedad. Algún profesor que yo tenía en la escuela de medicina decía que la ansiedad y la depresión son el mismo perro, pero con diferente collar. Esa era la manera como él lo presentaba. Y si usted se da cuenta cómo se trata en la medicina, va a ser con las mismas pastillas, de las cuales se sabe que nunca usted puede aliviar algunos de los síntomas, pero nunca le quitan ese sentimiento de culpa, esa manera desabrida de ver la vida o esa falta de propósito. ¿Por qué? Porque la razón no está en un desbalance de serotonina o norepinefrina en su lóbulo frontal. Bueno, volviendo a la fórmula de la Organización Mundial de la Salud, estrés es igual a las demandas de la vida menos a los recursos que yo tengo disponibles. Si yo me pongo del lado de la fórmula donde dice las demandas de la vida, ¿qué me está pidiendo la vida ahora mismo? Para algunos puede ser la casa que perdió en el terremoto. Para otros puede ser el divorcio por el cual está pasando. Para otros puede ser alguna enfermedad que no se esperaba que le iba a llevar.
Para algunos puede ser la pérdida del trabajo. Las causas no tienen fin. Y mientras estemos en este mundo, siempre va a llegar alguna dificultad que pensamos excede o va más allá de los recursos que yo tengo disponibles para poder manejarla. Es decir, demandas de la vida menos recursos disponibles. En la medida que yo me siento que yo puedo llevar esos problemas, no me va a dar ningún problema. Yo me siento capacitado para llevarlo a cabo. Yo me siento que mis recursos disponibles son buenos. No me voy a sentir en ansiedad, no me voy a sentir en estrés. Pero a cada persona le va a llegar lo que se conoce en inglés como la situación de los 3 golpes, the 3 hit situation. Es decir, le van a llegar 3 cosas a la misma vez de mucho ímpetu o del ímpetu necesario para que usted se sienta que ya no tiene los recursos disponibles. Y es allí precisamente, no importa cuán saludable usted se sienta, no importa cuán solvente económicamente usted esté, usted siempre se va a encontrar en ese problema. Porque es allí donde Dios permite que llegue cada hijo suyo, ya sea para llamar la atención de buscar a alguien más poderoso que él, en el caso de aquellos que no conocen a Cristo, o en el caso de aquellos que lo conocen, que se han olvidado de que la fuente en la vida cristiana sale, la fuente del poder, sale de él, es decir, sale de Dios y no del mismo cristiano. Es allí donde nos vemos obligados a buscar un poder que nosotros no tenemos. Es allí donde nos vemos obligados a decir, Señor, yo no puedo más con estas dificultades. Las demandas de la vida en este punto exceden los recursos que yo tengo disponibles. Y es allí donde se nos manda a mirar a Cristo. Es allí donde Cristo está esperando constantemente para darnos esos recursos que Él tiene disponibles para nosotros. En Profetas y Reyes, hablando acerca del capítulo de Elías, tremendas lecciones podemos sacar de allí. He predicado en otros lugares cómo Elías, a pesar de que estaba haciendo la obra de Dios, llegó a perder de vista en un momento dado de dónde salía el poder que lo mantenía a él, que mantenía su ministerio, que mantenía el mensaje. Él había literalmente hecho descender fuego del cielo. Ahora esperaba que ocurriera una reforma en Israel tremenda debido al testimonio que había ocurrido en el Monte Carmelo. Y había visto los profetas de Baal y los profetas de Acera ser matados, todos ellos, y él pensaba que ahora comenzaría un cambio drástico en la manera como él esperaba que las cosas ocurrieran. Pero se decepcionó cuando se enteró de la noticia de que Jezabel lo estaba buscando para matar. Y en ese contexto de la historia, en el contexto de que ahora Elías sale huyendo, sale corriendo, va y se esconde en una cueva y no quiere comer, no quiere hacer nada, le dice literalmente a Dios, yo prefiero que tú me quites la vida. Fíjense qué interesante, porque Elías es un siervo de Dios y Elías está ahora mismo en el cielo. Elías fue vivo al cielo sin ver la muerte. Sin embargo, pasó por ese momento de dificultad. Usted puede sacar de la Biblia a Job también. Job dice, ojalá yo no hubiese nacido, ojalá yo hubiese muerto como un abortivo y no hubiera visto mis ojos la luz del día. A pesar de que Job, dice la Biblia, era un hombre íntegro y justo. Dice Job, capítulo 2, versículo 10, que en nada se encontró Job donde hubiera cometido una falta, donde hubiera pecado, ni aún con sus labios, Job 2:10. Sin embargo, dice ahí en Profetas y Reyes, en la página 119, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Oiga bien la palabra allí, a todos, nadie está exento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. A todos, aún al apóstol Pablo. Sí, a todos. Aún el mismo Cristo Jesús, que era un ser humano como usted y como yo, en el huerto del Getsemaní, dice el mismo deseo de todas las gentes, que no sintió la presencia de su Padre. Y en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabiendo Dios que cada hijo suyo tenía que pasar por un día, un momento de dificultad como este, permitió que Jesús pasara por el momento de dificultad. Y aquí está la diferencia entre Jesús y nosotros. A pesar de que cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias y pensamos que Dios nos ha desamparado, Dios no nos ha desamparado. Él promete siempre estar con nosotros. Oiga bien ahora, Dios sí desamparó a Jesús y Dios sí tuvo que separarse de él para que Jesús experimentara lo que jamás ninguno de nosotros tendremos que experimentar, que es separación de nuestro Padre. Es decir,
Todos nosotros nos van a tocar momentos difíciles donde parece que Dios nos ha desamparado, pero tenga la promesa, Dios no nos va a desamparar. Jesús ya pasó la dificultad de haberse desamparado, de que su padre lo haya desamparado para que nosotros no la tengamos que afrontar. Son días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Sí, eso está escrito allí en Profetas y Reyes. La gente dice, no, esa persona se deprimió. Esa persona se deprimió. Es que es débil mentalmente. O es que esa persona no tiene buena salud mental. O es que esa persona se ha olvidado de Dios. Oiga bien, no acuse a nadie. Usted no sabe los problemas que tiene la gente. Y es cierto, lo voy a decir de esta manera, se oye un poquito duro, yo lo sé, pero vamos a ponerlo en su contexto. Es cierto que la depresión viene cuando nos olvidamos de Dios. Le llegó a Job cuando se olvidó de Dios, cuando empezó a juzgar a Dios y a atacar a Dios por lo que le estaba pasando, porque Job no entendía por qué tenía que tener esas dificultades. Y cuando vino Dios y se acercó en el torbellino y le dijo, bueno, Job, tú has estado hablando ya por los últimos 36 capítulos, ahora me toca a mí. Y Dios empieza a hacerle preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? ¿Dónde estabas tú cuando hice aquello o lo otro o lo otro? Y Job no pudo contestar. Lo que Dios le estaba diciendo a Job era, tú no entiendes lo que está pasando, tienes que confiar en mí, no te queda otra, tienes que confiar en mí. Y llegó el momento cuando Job aprendió a confiar a Dios en medio de la aflicción y llegó a decir, mira, yo tenía un concepto vago de quién Dios era, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job vino a tener más alegría y más felicidad que la que tenía anteriormente. El mismo Elías, Dios le pregunta, ¿qué haces ahí en la cueva? Yo no te mandé estar en la cueva. Yo te mandé a que regresaras al palacio del rey y siguieras con la obra de reforma. ¿Viste una nota de persecución o de que venían vientos de persecución y te asustaste? Abandonaste tu puesto, dejaste de hacer lo que yo quería que hicieras y por eso te llegó la depresión. Sin embargo, Dios no nos va a abandonar porque lo dejamos a Él. Si volvemos a Él, Él va a volver a nosotros. Debo decir, ya Él estaba allí. Él va a regresar a darnos paz y tranquilidad y vamos a experimentar sanidad de esa depresión. Son días en que la muerte parece preferible a la vida y quizás sería bueno aquí contrastar a Pablo con Elías, aún a Jesús, donde Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús está experimentando eso también. Pero Jesús sabe que tiene un propósito. Él vino a morir por nosotros y ni aún la muerte podía disuadirlo de eso. Dícele a toda la gente que Cristo no podía ver los portales de la tumba. Es decir, yo sé que voy a morir, pero yo no veo salida al otro lado. Es ahí donde los recursos de Jesús se veían completamente limitados. Y para tristeza de él no veía de dónde venía ese poder porque su padre sí lo había dejado. Su padre sí lo había alejado. Sin embargo, el apóstol Pablo, encontrándose en situación similar a Elías, lo están persiguiendo para matar. Él sabe que le quedan pocos días, venido de apedreamientos y de naufragios y de pasar hambre, un terremoto en la cárcel con un piso frío donde no le dan comida, luego de ser azotado. Y Pablo puede estar cantando himnos con su compañero en la cárcel porque él pone las circunstancias en las que se encuentra, las filtra, no desde el punto de vista de lo que él ve, sino como Dios lo ve. Bueno, la cita termina diciendo, entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Dice ella, si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. El problema no son las circunstancias. El problema, valga la redundancia, no son los problemas. El problema es cómo yo veo las cosas. Es decir, ¿qué yo necesito para ver las cosas como Dios las ve? Allí cuando Dios se le acerca a Elías, por aquel que quiera ir, ¿no?, a Primera de Reyes 17 y 18, yo no puedo ir al tiempo que tengo a todos esos pasajes. ¿Cómo Dios entonces le pregunta a Elías, cuál es el problema, Elías? Bueno, yo esperaba que había una reforma. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que yo soy el único que he quedado. Todos los demás se han ido. Elías tiene una percepción falsa de las circunstancias y lo que estaba ocurriendo en la obra de reforma.
Él pensaba que no valía la pena ser perseguido por Jezabel. Y Dios tuvo que decirle, estás bien equivocado, Elías, estás muy equivocado. Es más, déjame ponerle un numerito a la que tú tienes una probabilidad de estar equivocado de 1 en 7,000, porque hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas frente a Baal. Tú no eres el único, la obra de reforma ya comenzó y tu trabajo y tu esfuerzo está dando resultados. El ángel le dice a Elías que se levante, que coma, que se incorpore y que trabaje. Le dice, no, no te puedes quedar allí. Te estás cogiendo lástima o te estás dando pena a ti mismo. No estás viendo las cosas como yo las estoy viendo. Yo prometí que iba a estar contigo. Yo prometí que la obra de reforma la íbamos a llevar a cabo y la vamos a terminar. Y tú estás perdiendo de perspectiva el plan que yo tengo. Bueno, volviendo a la cita de la Organización Mundial de la Salud, cuando nos sentimos, cuando nos da miedo, cuando sentimos que nuestros recursos son menos que los retos, que las demandas de la vida y las dificultades. ¿Miedo a qué? Bueno, se pueden categorizar en 3 renglones diferentes. 1, miedo a la necesidad o miedo a la carencia. Me va a faltar. ¿Qué me va a faltar? Me va a faltar comida, me va a faltar ropa, me va a faltar un techo, me va a faltar la familia. En el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tan pronto yo pierdo de perspectiva de quién viene, de quién suple mi necesidad, y yo pienso que me la suplo yo mismo, viene el miedo a la necesidad. Cuando yo creo que el trabajo que yo tengo es el que me mantiene y hay vientos de que van a despedir empleados porque la economía está mala, viene la ansiedad, viene el miedo a la necesidad. Si yo pierdo el trabajo ahora, ¿cómo yo voy a pagar mi casa? Porque ya yo había hecho la decisión de que mi necesidad la suple el trabajo. Pero cuando yo veo que Jehová es mi pastor, que nada me faltará y que Él me suple mis necesidades independiente del trabajo, y que si yo no tengo trabajo, Él se va a encargar si es necesario de bajar pan del cielo, entonces ya yo no tengo que lidiar con mis propios recursos. Ahora yo tengo los recursos del cielo y los recursos del cielo son ilimitados. Él suple mi necesidad. ¿Miedo a qué más? Miedo al sufrimiento, miedo a padecer. La mayoría de las enfermedades y la gente que se deprime por las enfermedades, aún la gente que prefiere morir, gente que le dice al médico, yo prefiero que me quiten la vida. Y aquí en algunos estados está lo que se conoce como el suicidio asistido, ¿no? Donde la persona le pide al médico que le quite la vida porque ya yo no puedo llevar esta enfermedad terminal, el dolor es insoportable. La mayoría de ellos no se quiere quitar la vida necesariamente por el dolor físico, sino por el sufrimiento y el hecho de no sentirse en control de lo que va a pasar y cómo las otras personas alrededor del paciente se sienten también tristes. Y él dice, yo quiero ponerle fin a esto. En el Apocalipsis 2:10 se nos da la promesa, no temas en nada lo que vas a padecer. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. El apóstol Pablo dice, no se sientan, el apóstol Pedro, perdón, no se sientan maravillados o sorprendidos cuando nos llega una cosa, alguna situación difícil. Todos aquellos que quieren vivir piamente van a padecer algún tipo de persecución, algún tipo de problema. Y en Apocalipsis 2:10 se dice, no temas a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, si nosotros entendemos que durante ese sufrimiento Dios va a suplir el poder necesario para yo poder afrontar ese sufrimiento, ya la ansiedad baja, ya baja mi estrés. Ahora Él suple la falta. Yo no tengo por qué preocuparme. ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte per se. En Hebreos 2:14 al 16 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que sea. ¿Por qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo porque desconfiamos la palabra de Dios. ¿De dónde sale el poder para afrontar esos problemas? La raíz de toda ansiedad, la raíz de toda depresión, la raíz de todo estrés viene de nuestra desconfianza en la palabra de Dios. Dios dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está conmigo hoy? ¿Está conmigo en esta dificultad? Si la respuesta es sí,
Y tú te puedes decir a ti mismo, si Dios está conmigo, usted va a ver cómo la ansiedad desaparece. Si la respuesta es Dios está conmigo aún en medio del terremoto, y que si yo tengo que afrontar aún la misma muerte, ahí está el detalle, que a nosotros los cristianos no se nos promete que vamos a tener un camino libre de problemas, de rosas. No, se nos dice vamos a tener que afrontar problemas aún la muerte, pero no tengas miedo a la muerte, porque yo he vencido aún la muerte misma, yo he resucitado y yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está muerto va a vivir. No vas a tener problemas. Perdón, vas a tener problemas, no vas a tener la ansiedad que acompaña ese problema. Hay una terapia que se considera la más efectiva sobre el planeta Tierra para atajar cualquier tipo de problema donde el proceso mental sea la causa. Es decir, aquella razón de problema que no tenga algo orgánico. Si usted tiene un problema con las tiroides, usted no va a pensar bien. Si usted tuvo una apoplejía o un ataque cerebrovascular, lo que se conoce más comúnmente como un stroke, en la amígdala del cerebro, usted no va a pensar bien. Pero fuera de esos problemas, digamos, deficiencia de folato, de vitamina B12 o sífilis terciario, la razón que sea, si usted no tiene un problema orgánico, la causa del problema es el error de pensamiento. Hay una terapia que se conoce como la terapia conductual cognitiva y ha probado ser la más efectiva para enfermedades, especialmente las enfermedades psicosomáticas. Entiéndase estrés, ansiedad, entiéndase la fibromialgia, entiéndase el síndrome de intestino irritable, entiéndase la fatiga crónica, todas esas enfermedades donde las personas llegan a las oficinas de los médicos, no sé qué me está pasando. Y usted cuando hurga un poquito más se da cuenta que la persona no puede dormir, se da cuenta que la persona está ansiosa, se da cuenta que la persona está pasando por muchos problemas. Y no, yo no estoy hablando de los problemas que la mayoría de nosotros nos buscamos por nosotros mismos, que son simplemente las consecuencias de nuestras decisiones. Estoy hablando de esos problemas que están allí constantemente, que nosotros no podemos entender, y se trata de que nuestras perspectivas, nuestra vista está puesta en otro lugar. Bueno, terapia conductual cognitiva significa que se cambian los pensamientos cognitivos y la conducta cambia. Usted trabaja con sus pensamientos y la conducta, el resultado llega solo. Y eso es la Biblia. La Biblia no es otra cosa que un cambio, se conoce como el nuevo nacimiento, de nuestro lóbulo frontal, un cambio de nuestros procesos mentales. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que nosotros debemos ser debemos ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Es decir, debemos colaborar con el Espíritu Santo de tal manera que nuestro raciocinio, nuestro entendimiento, nuestros procesos cognitivos ahora vayan a la par y de la manera correcta que el Espíritu Santo quiere que nosotros llevemos a cabo. Eso es terapia conductual cognitiva, pero de la manera correcta, con los valores bíblicos, con los principios celestiales. Y hay un sistema donde ellos categorizan la manera como nosotros debemos pensar, y en el tiempo que tenemos no voy a ir en detalle a la manera no correcta que se hace. Eso se hace en terapia, mucha gente a veces necesita horas. Pero yo le garantizo a usted que si usted es un lector asiduo de la Biblia y un lector asiduo de la serie El conflicto de los siglos, es decir, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de todas las gentes, Hechos de los apóstoles, el conflicto de los siglos, aunque usted no se esté dando cuenta, usted está llevando a cabo terapia conductual cognitiva. Le están dando los valores correctos, le están enseñando a pensar correctamente cuando tiene problemas, está viendo solución a los problemas, se da cuenta de dónde viene el poder para esos problemas y se da cuenta cuál es el resultado final de esos problemas. Al final del día, cuando usted se encuentra leyendo constantemente esa información bíblica y esa información de Elena G. de White, es decir, de todo eso que se conoce como el espíritu de profecía, usted va a tener una renovación del entendimiento. Pero de manera pequeña, ahora aquí en los minutos que nos quedan, ellos categorizan, quieren que nosotros categoricemos, perdón otra vez, cuando nos encontremos con un problema, que acomodemos las primeras 5 letras del abecedario de tal manera que podamos afrontar ese problema con una manera sistemática de analizar las circunstancias en que nos encontramos. Ellos le conocen como el A, B, C, D y E de los problemas. La A se conoce como el evento activador, el agente activador. La A. ¿Qué ocurrió? Hay un virus. El virus hizo que se pierda muchos de los empleos. Aquí hay mucha gente sin trabajo ya porque los negocios no pueden abrir.
hubo un huracán, hubo un terremoto, me diagnosticaron un cáncer. No importa el problema que sea, ese es el agente activador. Eso es lo que yo entiendo es el problema. La B, esa es la A, ahora vamos a la B. La B es lo que hace la diferencia completamente. El apóstol Pablo dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos de 15 al 17, que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? En el contexto de que cuando se muere un familiar o cuando se muere un hermano de la iglesia, uno que está en Cristo, nosotros no lloramos igual como aquel que no tiene la esperanza de la venida de la segunda venida de Cristo en gloria, donde todos los que están muertos esperando a Cristo Jesús, durmiendo en el polvo, van a resucitar. Sí, la B es la creencia, la B viene del inglés, my beliefs, la creencia que yo tengo del evento que acaba de ocurrir. En el caso del apóstol Pablo, a los hermanos en Tesalónica, habían muchos hermanos de la iglesia que estaban muriendo en Cristo Jesús. El evento desencadenador era la muerte. La creencia era que cuando Cristo venga los va a resucitar. Y que cuando Cristo venga y la trompeta suene, ellos van a salir del polvo de la tierra. Esa era la creencia. Y aquí está la parte clave. Si usted se lleva esto esta tarde ya, o casi tarde ya, y va a la Biblia con esa mentalidad, y usted ganó la batalla de la lucha mental. Nosotros, aunque no lo querramos, constantemente estamos pensando algo. Es lo que los psicólogos llaman la autoconversación. Cuando usted se encuentra solo, o quedándose dormido, o va en el carro, o está en el trabajo, o está en la casa, o está cocinando, o está limpiando el baño, lo que usted esté haciendo, usted está hablando consigo mismo constantemente y eso no se puede evitar. Trate de no pensar y usted se dará cuenta que estará pensando en no pensar. Eso es como dicen en inglés. Trata de no pensar en el elefante blanco o en el elefante rosado y usted no se va a poder sacar el elefante rosado, ¿no? Usted siempre está hablando con usted mismo. Y la clave está que usted siempre está hablando del problema que tiene. Y usted siempre va a estar buscando una solución de acuerdo a sus recursos limitados de cómo resolver ese problema. Y ahí viene el detalle de la ansiedad. Porque eventualmente se va a dar cuenta, como dice el Ministerio de Curación, que usted no tiene los recursos para resolverlo. Dice el Ministerio de Curación que Dios tiene 1000 maneras. Ese es el capítulo, se llama así, la cura mental, uno de los mejores capítulos, para mí el mejor escrito en todo el espíritu de profecía. Dios tiene 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Qué interesante, porque los psicólogos dicen en esa autoconversación, por lo general, nosotros tenemos un plan de 1, 2, 3. Estas son las 3 maneras como yo voy a resolver el problema. Y cuando llegamos a la tercera y el problema no se ha resuelto, ahí viene ese agente desencadenante para desencadenar la depresión y la ansiedad. El Ministerio de Curación dice, no, Dios tiene 1000 maneras. Las 3 tuyas han fallado. Todavía a Dios le quedan 997. Claro, ella lo dice de manera simbólica. Dios es ilimitado. Dios tiene más de 997. Pero en esa autoconversación nosotros queremos darnos el consuelo necesario de que el problema lo vamos a resolver en la manera que nosotros entendemos los recursos que nosotros tenemos. Y ahí viene el fracaso, en la autoconversación. Si nosotros cambiamos esa creencia de cómo nosotros vamos a resolver el problema, y ahora en vez de hablar y tratar de disectar el problema, a ver dónde nosotros podemos conquistarlo, nosotros lo llenamos con versículos de la Biblia, con promesas del cielo, con todo lo puede en Cristo que me fortalece, con Dios ha prometido estar conmigo siempre, con la vida del apóstol Pablo, la vida de Elías, la vida de Jesús. En vez de nosotros tratar de atacar el problema con nuestras propias fuerzas, siempre vamos a decir, Señor, te lo dejo en tus manos, tú tienes tus recursos ilimitados. Yo me repito eso constantemente en el carro, a la hora de quedarme dormido, mientras estoy fregando, y me voy a dar cuenta que eventualmente ya la ansiedad ha bajado o no está allí, porque es un proceso, no es un ejercicio. Llevar cada pensamiento cautivo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, eso significa llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Es decir, yo no dejo que divague mi pensamiento en el problema, y eso usted lo puede aplicar tanto para problemas como para tentaciones, porque caemos en la depresión y la ansiedad cuando caemos en la tentación de mirarnos a nosotros mismos. Esta es la clave. Cuando yo en la autoconversación me miro a mí mismo, miro el problema y he hecho el ejercicio mental de mirarme a mí mismo. Cuando no encuentro solución al problema, ahora el mecanismo de defensa es cogerme pena. Me está pasando esto a mí, ¿por qué? Cuando yo me cojo pena, viene la desesperanza, viene la anedonia y todo aquello que caracteriza la depresión. Si yo saco la vista de mí mismo
y la pongo en Cristo y empiezo a recordarme a mí mismo constantemente. Es un trabajo, es un esfuerzo, es un ejercicio mental. Satanás va a tratar de traer la mente a lo mundano, a lo banal o a mí, de tal manera que yo sea el centro de mis problemas y yo sea la solución del problema. Satanás va a tratar de hacer eso. Pero en la medida que yo saco la mente de mí, la traigo a Cristo y traigo esos versículos y esas promesas con las que los quiero dejar al final de este tema, entonces ya Satanás no tiene cabida. Ya yo mismo no tengo cabida para ponerme a mí como en la solución del problema. Y ahora llena mi mente himnos, llena mi mente versículos de la Biblia. Ahora llena mi mente aquel que es todopoderoso, aquel que creó los mundos con su palabra, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, aquel que dijo sea el sol, la luna y las estrellas y fue el sol, la luna y las estrellas. Ahora yo veo de quién viene el poder y ahora la ansiedad y la depresión se van. Mira cómo lo dice en la cita una cita del Ministerio de la Bondad, hablando de esa mismo, de que las demandas, cuando las demandas de la vida son más grandes que de los recursos que tenemos disponibles. Dice ella, Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas la obra que tenemos ante nosotros. Nunca. La vida cristiana nunca se trata de yo doy la mitad, Dios hace la mitad. No, muchos enseñan que la obra de santificación es mitad yo, mitad Dios. No, la justificación es Cristo completo, yo no hago nada en la justificación. Santificación, bueno, mitad y mitad. No, falso. Tanto la justificación como la santificación son el mismo proceso. Yo me entrego completamente, rindo mi vida a Él, Dios la toma y me perdona y soy justificado. En la santificación yo me entrego constantemente a Él, cada minuto del día, y Él me da todo su poder y soy santificado. Es decir, 100% yo entregándome y 100% Dios obrando en mí. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias en que nuestros recursos humanos no basten. Que no es coincidencia que en la otra cita de patriarcas y profetas y reyes dijeran que todos nos vamos a encontrar en dificultades y problemas, que todos nos vamos a encontrar en momentos donde la muerte parece preferible a la vida. Sin embargo, acá en el Ministerio de la Bondad dice que Él ha provisto para toda dificultad, para toda emergencia en la que nuestros recursos humanos no basten, ha provisto una solución. Otorga el Espíritu Santo para ayudar en todo aprieto, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad y para iluminar nuestras mentes y purificar nuestros corazones. Es decir, mis recursos son ilimitados. Sí, los recursos de Dios son ilimitados. Eso es lo que yo me tengo que repetir. Las circunstancias son las mismas. Los problemas van a seguir, pero los recursos de Dios a mi disposición, la manera como yo veo ahora el problema, ahora yo no lo veo como un gigante donde yo no tengo ninguna opción. Ahora yo lo veo como algo donde Dios puede vencerlo porque ya no se trata de mí. Ahora dice palabras de vida del gran maestro. Haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. Acuérdense de lo que dije anteriormente. Por la palabra de Cristo, porque fue Cristo el que creó todo, por la palabra de Cristo se hizo el universo. Por la palabra de Cristo, nosotros vamos a ser resucitados del polvo, aquellos que descansan en la tierra o aquellos que no estén vivos cuando Cristo venga. Es por la palabra de Cristo que ocurren las cosas. En la palabra de Cristo está el poder. Cuando vino el centurión en los evangelios, estoy olvidando ahora mismo dónde está la historia, Jesús le dice, bueno, si quieres yo puedo ir y puedo poner las manos en él y puedo sanarlo. Y él le dice a Jesús, no, tú no tienes que ir a mi casa. Si mi palabra vale algo, yo tengo siervos y tengo soldados y yo le digo a uno haz esto y el otro lo hace y le digo a aquel ven y él viene. Ese soy yo que soy inmortal, pero yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres Dios y yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Él entendía quién era Jesús. Le dice, di la palabra, tan solo di la palabra. Yo sé que tu palabra tiene poder y mi siervo sanará. Fíjense qué diferencia. ¿Se acuerda Jairo la historia de la hija de él? La hija de él estaba muriendo también. La hija de él estaba enferma y él le decía a Jesús, Jesús, ven por favor. Y la multitud, dice la Biblia, apretaba a Jesús. Es decir, Jesús no podía salir de donde se encontraba para ir a la casa de Jairo. Y Jairo quería que Jesús viniera a su casa, pusiera las manos sobre la niña, dijera unas palabras y que la niña iba a sanar. Sin embargo, aquel romano tenía más fe que Jairo. No, di la palabra, en tu palabra está el poder. Y ahora dice ella, que hagamos de la palabra de Cristo vuestra seguridad. Pregunta ella misma, ¿no os ha invitado a ir a él? ¿Acaso la invitación no está extendida? Nunca
Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Es decir, ¿qué te dices a ti mismo? Oh, aquí se acabó todo. Ahora vienen los problemas y voy a perder la casa. Y esto no tiene solución. Y a veces vamos a cantar himnos a la iglesia, ¿no? Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me salva y me da redención. Sin embargo, no entendemos lo que estamos cantando. Tan pronto el médico nos da un diagnóstico que no nos gusta, sentimos que ya no tenemos solución. Dice ella, nunca, nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho. Mirando a las apariencias, y me voy a detener aquí, la mayoría de esa ansiedad, el 90 o el 95%, no viene del problema mismo, viene de lo que usted cree va a ser el problema. Oh, ahora perdí el trabajo. Eso significa que perdí la casa, perdí el carro, perdí la comida, perdí la ropa, perdí la familia, perdí todo. Y usted no sabe lo que Dios va a hablar, lo que Dios va a hacer después, si va a tener mejor trabajo más adelante, o si ese trabajo le estaba matando su vida espiritual. No tenía tiempo para estudiar la Biblia usted solo y orar. No tenía tiempo para hacer el culto familiar. Sin embargo, las apariencias de lo que usted cree va a ser la falta del trabajo va a ser, es lo que le causa la ansiedad, no el problema mismo. Y esa apariencia es lo que usted se dice a sí mismo. ¿Se acuerda la A, el evento desencadenante? La B, lo que usted cree. Y ahora viene la C, la conducta. ¿Cuál es la conducta? Ponerme triste, ansioso, llorar, dejar de hacer mis actividades con la familia, dejar de hacer mi obra misionera, dejar de estar activo. Mi comportamiento cambia no por el evento desencadenante, sino por la creencia que yo tengo de ese evento desencadenante. Yo tengo un amigo que ha tenido varios trabajos, ¿no? Y esta última ocasión, él trabaja en una fábrica, un almacén, perdió el trabajo. Y él tiene un patio bastante grande y me dice, yo estoy muy contento de perder el trabajo. No tengo dinero todavía, pero Dios va a proveer. Él se bautizó hace como 2 años. Todavía tiene esa fe viva que tienen los recién bautizados. He tenido tiempo para sembrar. Estoy leyendo con mi familia eventos de los últimos días. Yo sé que cuando Dios quiera me va a dar el trabajo porque Él suple mi necesidad. Y se veía relajado, tranquilo, la familia más contenta, la esposa más descansada. Y uno se da cuenta como otro también que había perdido el trabajo, ahora estaba ansioso. ¿Cómo yo voy a pagar la casa? Claro, valga la redundancia. Este otro que había perdido el trabajo, que tenía paz y tranquilidad, no estaba pagando una casa muy grande y lujosa como la mayoría de la gente quiere. No quiere una casa grande y lujosa. Pierdo el trabajo, ahora no sé cómo pagarla, el banco me la va a quitar. Usted tiene que hacerse la pregunta primero. ¿Dios quería que yo comprara esa casa? Que tuviera que pasarme mucho tiempo trabajando o ansioso para que mis entradas se fueran pagando una casa que yo no necesito, quizás es más grande que lo necesito, y un pagaré mensual que yo no puedo manejar, que me quita mi tiempo de estudiar mi Biblia, de hacer la misionera y de orar. Son preguntas que usted tiene que hacerse, ¿no? Dios no está aquí trabajando con nosotros para que tengamos mejor vida aquí en la tierra. El plan de Dios es que nos preparemos para el cielo. Pero yo sí pude ver el contraste entre estas dos personas. Los dos perdieron el trabajo, la respuesta fue muy diferente, la alegría de uno no se comparaba con la tristeza de otro. Todo en la manera que veíamos los problemas, como llama ella, las apariencias. Vuelvo a la cita. Mirando las apariencias y quejándoos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una fe enferma y débil. Sí, es cierto que la depresión y la ansiedad vienen a consecuencia de una débil fe. Eso es cierto. Pero todo el mundo va a experimentar. Dios va a permitir a todo el mundo que nuestra fe sea probada. Siempre dentro del límite de lo que Él entiende nosotros podemos llevar. Y llegará el momento dentro de nuestra fe, va a tener que recurrir a, Señor, ya yo no puedo más. Haz el trabajo tú ahora. Y Dios nos quiere llevar allí. Y para muchos de nosotros va a requerir ponernos en esa estrechez y en esa dificultad donde quizás muy pocas veces en la vida nos encontremos. Dice ella, hablar, esto sigue siendo el mismo párrafo, palabras de vida del gran maestro, la página 112, párrafo 4. Hablar y obrar. Vuelvo a repetir, hablar y obrar como si vuestra fe fuera invencible. Déjame hacer otra pausa aquí. ¿De acuerdo a lo que dije? Todo el mundo está pensando constantemente en algo. Nadie puede evitar apagar el cerebro para no pensar más. Todo el mundo tiene algo en la mente en todo tiempo y usted se queda dormido pensando y se levanta pensando. Y aún durmiendo, aunque usted no se acuerde al otro día por la mañana, usted está soñando, es decir, está pensando en algo y está juntando historias y preparando y almacenando data.
y haciendo sueños. Y esos sueños no es la otra cosa que organizar información de tal manera que esté disponible para usted usarla más adelante, porque su mente nunca para, ni durmiendo ni despierto. Por lo tanto, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos cuando estamos despiertos es de suma importancia. Hay algo que le decimos mucho a los pacientes cuando se encuentran deprimidos. Usted no puede esperar que la terapia haga algo por usted. Muchos que creen que la pastilla puede hacer algo, y yo le reto a que usted investigue un poquito más las limitaciones de la pastilla. La pastilla no le puede dar sanidad. Primero, porque no es la razón del problema, y segundo, porque hay más que estudios que dicen, estudios usando placebo, lo que se llama doble ciego, ¿no? Double blind en inglés, donde dicen que nada se compara con la terapia que le puede dar un buen consejero. Y debo aprovechar a decir esto. Yo dije al principio que los verdaderos principios de la psicología están contenidos en la palabra de Dios. Pero no todo psicólogo que se llama ser psicólogo cristiano sigue los principios de la palabra de Dios. La mayoría simplemente copia los principios del mundo, donde al pecado le llama enfermedad, donde trata de salvar el orgullo humano, donde no usa el sentimiento de culpa como una manera para que el Espíritu Santo pueda trabajar, donde al amor propio le llama autoestima. Yo no estoy hablando de ese tipo de psicología. Estoy hablando de psicología correcta, es decir, donde usted aprende a pensar como Dios quiere que usted piense. Aprende a pensar de una manera bíblica. Y si usted necesita a alguien que lo ayude a pensar así, busque a alguien que siga esos principios bíblicos. Y no dependa del ser humano. Eventualmente, dice el deseo a toda la gente en el capítulo 30, ya el último capítulo, cuando Cristo mandó a los discípulos y los ungió para que fueran a limpiar leprosos, a sacar demonios, a resucitar muertos, donde dice que habría mucha gente que tendrían sus ojos tan llenos de lágrimas que no podían mirar a Jesús. Iba a ser el deber de los discípulos sacarle esas lágrimas, hacerlos ver. En inglés dice para aferrarse de aquel que no pueden ver. En español está un poquito traducido y pierde el significado que ya le quiere dar. Realmente es, ellos no la pueden ver, pero sí se puede ver. No es que Dios es invisible, es que para ellos es invisible. Pero cuando usted aprende a ver a Dios, simplemente ahora usted va directamente a Dios. La ayuda a servir en un momento dado, ahora usted haga a Dios su consejero, haga de Dios su sostén, haga de Dios su psicólogo, haga de Dios la fuente del poder vencedor. Bueno, se le dice a cada paciente, no actúes en base a sentimientos. Yo sé que te sientes que no te quieres levantar por la mañana, pero levántate por la mañana. Empieza a trabajar como si tuvieras ánimo. Empieza a hablarte a ti mismo como que tienes ánimo. Empieza a trabajar por otros. Saca de ti el centro. Ahora es el centro el que está al lado tuyo. Haz el centro a Dios y a tu prójimo. Y tú te darás cuenta que en la medida en que tú obras y en la medida en que tú cambias tus pensamientos, los sentimientos poco a poco se van a alinear con los pensamientos. Usted lo puede ver ilustrado en la historia del paralítico de Bethesda. Cristo pudo haberle dicho al paralítico, ¿te sientes que puedes caminar? ¿Te sientes que los músculos se están poniendo fuertes? ¿Te sientes, dice ella en el deseo de la gente, sientes algún impulso nervioso bajando por las piernas? No, no esperéis hasta sentirse sanos. Dice ella en ese mismo capítulo, creed que lo estás y lo estaráis. Es decir, empieza a actuar como que estás sano, empieza a actuar como que Cristo es la fuente de tu poder. Empieza a actuar como que Él vino, murió, resucitó y está en el cielo. Empieza a actuar como que Él viene a buscarte. Y en la medida en que tú actúes así, en la medida en que tú te digas, Cristo es la fuente de mi poder, te darás cuenta como los sentimientos de culpa, los sentimientos de depresión, los sentimientos de ansiedad, los sentimientos de estrés empiezan a desaparecer. Poco a poco es un ejercicio mental hasta que llegue el momento que ahora tienes sentimientos de poder. Ahora, como el apóstol Pablo puede decir, yo aprendí a vivir en carencia, en abundancia, con comida, en ayuno, en todo. Es el versículo 12 de primera. Todo el mundo se sabe, ¿no? 1 Corintios 4:13, pero muy poco se sabe en el versículo que va antes, ¿no? Mencionamos a 1 Corintios 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Me va a dar el trabajo que yo quiero porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Voy a comprar el carro que yo quiero porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ese no es el contexto de Pablo. El contexto de Pablo es, aún en el problema y en la dificultad, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y ella dice, hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. ¿Se acuerdan la fórmula? Con esto estoy terminando ya. La fórmula era demandas de la vida menos los recursos disponibles. Si las demandas de la vida son más grandes que los recursos disponibles, hay estrés y ansiedad. Cuando yo siento que mis recursos disponibles son más grandes que las demandas de la vida, voy a estar tranquilo. Mientras yo sienta eso, la mayoría de nosotros, los seres humanos, no buscamos a Dios. Esa es la realidad. Y Dios nos tiene que despertar con un problemita que va más allá de mis recursos disponibles. Pero cuando yo busco a Dios,
Y hago como dice ella en la cita. Oiga cómo termina la cita. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe. Mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Qué yo estoy haciendo con mis creencias? ¿Qué importa el elemento desencadenador? ¿Qué yo estoy haciendo con mi mente, con mi lóbulo frontal, de tal manera que cuando yo afrente el problema yo puedo decir, el Señor es rico en recursos, el mundo le pertenece, todo es de Él, mi vida está en sus manos, no tengo que tener miedo ni de la muerte, ni de la necesidad, ni de la enfermedad, ni del sufrimiento, porque Dios para todo tiene una solución, y si yo tengo que pasar por la enfermedad y el sufrimiento, aún así Él promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Volviendo ahora para terminar a los momentos que nos encontramos antes de que Dios ponga su sello en nuestra frente. Ahí fue que comenzamos, ¿se acuerdan? En el lóbulo frontal. El sello de Dios no es otra cosa que la estampa de que nosotros le pertenecemos a Él. Y nosotros decimos, como adventistas del séptimo día, que el sello de Dios es el sábado. Y yo no le voy a retar eso ahora. Hay una cita de Eventos de los Últimos Días que dice literalmente el sello de Dios es el sábado. Y hay un himno que nosotros cantamos que dice Día Santo del Señor, que dice sello santo del Señor. Yo lo sé. Eso está dado en el contexto escatológico, es decir, en los días finales, luego que se acabe el tiempo de gracia, aquellos que obedezcan a Dios en todo lo que Dios pide, en todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto, van a tener el sello de Dios, ¿cierto? Pero el sello de Dios comienza con nosotros ahora. También lee Eventos de los Últimos Días, el capítulo 2 y el capítulo 3. Es la impronta del Espíritu Santo en nuestro lóbulo frontal. Es decir, la renovación de ese entendimiento. Romanos 2 y 2. Vaya también a 2 Corintios 3:18, ¿no? Donde somos transformados de gloria en gloria, es decir, somos transformados de carácter en carácter. Y todos aquellos que están siendo transformados en su lóbulo frontal, a la manera que Dios quiere que seamos transformados, van a recibir ese sello de Dios. El sello de Dios es la impronta del Espíritu Santo en nuestra mente. Pero puedo buscar, ese otro tema que tengo del apóstol Pablo, ¿no? Este es el sello de Dios, el Espíritu Santo, y apartarse de toda iniquidad. Nosotros comenzamos a tener ese sello de Dios en la medida que recibimos la lluvia temprana ahora. El sello de Dios viene pronto. Todas estas dificultades y calamidades son simplemente un ensayo de lo que va a ocurrir. Y Dios, en su infinito amor, está permitiendo que su pueblo pase estas dificultades y esos problemas para que nosotros aprendamos a pensar correctamente, para que empecemos a buscar de dónde viene nuestro poder, para que empecemos a ver dónde están nuestros recursos, para que sepamos que el recurso que Dios tiene para nosotros es ilimitado. Y en la medida que hagamos eso, vamos a ver nuestra fe crecer, vamos a ver nuestro ánimo crecer, vamos a ver cómo nosotros perdemos de vista aquellas cosas terrenales que antes nos causaban ansiedad, que antes nos causaban dolor muscular, no podíamos dormir. Ahora simplemente nos sentimos llenos de vida. Queremos hablar más de Cristo, queremos predicar más de Él, queremos que Cristo venga. Ya no nos causan ansiedad los eventos finales. Para muchos adventistas, hablar del tiempo de gracia, cuando se cierra el tiempo de gracia, o la persecución, o el pequeño tiempo de angustia, o la ley dominical, causa ansiedad. Sin embargo, para el que está en Cristo, sabe que Cristo viene pronto, Él es motivo de alegría, que es simplemente un pequeñito sufrimiento. Y para el que está en Cristo, el sufrimiento es gozo, como decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? No porque cambiaron los problemas, sino porque cambió mi manera de ver el problema. Cambió mi manera de ver a Jesús. Cambió mi manera de ver a Dios. Ahora no lo veo como alguien a quien yo me tengo que portar bien, a ver si me salvo o no. Ahora lo veo como alguien que está conmigo cada día para darme el poder necesario para toda circunstancia en la que yo me encuentro. Y una invitación de Cristo en esta hora ya, en esta tarde, de que nosotros vayamos a Él, de que nosotros nos apropiemos de sus promesas. Y le quiero dejar por lo menos con 2 o 3 versículos para que se lleve a su casa. Bueno, y usted está en su casa, para que lo repita constantemente, para que usted empiece a darse esa terapia. Yo tengo que cortar el tema aquí, ¿no? Pero la A, la B y la C ya se la expliqué a grosso modo, pero estaba la D. La D es la que usted empieza a disputar esa manera de pensar, empieza a retarla con preguntas. ¿Es lógico lo que estoy pensando? ¿Es racional lo que estoy pensando? ¿Tengo necesidad de sentirme ansioso si Dios suple todas mis necesidades? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Le proveyó agua por 40 años.
agua de una roca que se movía con ellos, proveyó de calor durante la noche, de sombra durante el día, comida que bajaba del cielo. Ahora yo empiezo a disputar mis pensamientos negativos y empiezo a decirme a mí mismo, ¿cuáles son las promesas en la Biblia para mí? Salmos 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Deuteronomio 31:6, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Yo quiero mandarle un reto esta semana. Usted no saca nada con ir a las noticias y constantemente estar pegado al televisor, como decimos en Puerto Rico, escuchando la misma noticia que lleva 6 semanas, 7 semanas casi ya. Hay un virus, sigue muriendo la gente, no hay ventiladores, la gente sigue perdiendo el trabajo. Yo le lanzo un reto. El reto mío es que usted haga un ayuno de noticias. Deje a WKQ, yo no sé si son las mismas noticias que antes eran. Deje al Canal 11, deje al Canal 4, a Guapa, a Telemundo, a Noti1, deja a todos ellos, a la Comay si todavía existe. Haga un ayuno de la información y del media. Apropiese de una promesa que se encuentra en Isaías 26:20. Póngame atención, Isaías 26:20, ya con esto los dejo. Dice allí, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tu recámara, en tus cuartos, en tu habitación. Cierra tras ti tus puertas, es decir, deja el mundo atrás y todo ese ruido. Usted no va a hacer nada. Usted no fabrica ventiladores. Usted no tiene un barco hospital para ponerlo en la bahía de New York o en la bahía de San Francisco o de Los Ángeles. Usted no va a resolver nada. Deje que Cristo lo resuelva. Usted lo que sí puede hacer, esto fue otro tema que di en otro sitio la semana pasada, lo que usted puede hacer es seguir lo mejor que usted pueda los 8 remedios naturales. Fortalezca su sistema inmune, primero que nada confiando en Dios. Confíe en Dios, tranquilícese. Cuando el cortisol y la epinefrina están altos, su sistema inmune se deprime y usted no puede combatir las enfermedades igual. Salga a buscar sus minutos de sol afuera. Hágalo haciendo ejercicio. Acuéstese temprano. Levántese temprano. Deje, como dice el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Clínica Abierta, a veces yo lo oigo y usted ve que le repite lo mismo a la gente. Deje los bombones, las paletas, los dulces, los caramelos, los aquellos, los otros, toda esa grasa, toda esa azúcar refinada. Salga a buscar aire limpio, especialmente en Puerto Rico, que la mayoría del aire es limpio comparado con el de aquí. Usted no sabe la joya de cielo y de aire que tenemos nosotros en Puerto Rico. Aprovéchelo. Tome esa vitamina D que viene del sol. Confíe en Dios, descanse y usted verá cómo su sistema inmune va a estar fuerte. Yo tengo las estadísticas del CDC, es decir, del Centro para el Control de las Enfermedades, de que el 90%, y va subiendo. Ahora se sabe que de los estudios que se han hecho la semana pasada, hay un 15% de la población ya infectada. Es decir, el virus parece no ser tan malo como era. La mayoría de la gente que se enferma no tiene ningún síntoma. Sin embargo, la gente que se hospitaliza y la gente que muere, 90-95%, tiene hipertensión, la mitad de ellos, tiene obesidad, la mitad de ellos, tiene diabetes, la mitad de ellos, tiene enfermedades del corazón, más de la mitad de ellos. Sin embargo, la persona no es un virus que ataca a viejos, realmente es un virus que ataca a personas ya con enfermedades preexistentes. Y como la mayoría de la gente de edad mayor, edad adulta, tiene enfermedades preexistentes, ataca a más personas de edad preexistente. Pero ataca a jóvenes también, que tienen hipertensión a los 30 años, obesidad y sobrepeso a los 30 años, diabetes a los 30 años. Por lo tanto, yo hago mi parte, Dios hace la de él. Eche mano de esos 8 principios naturales ahora. Aproveche la crisis para hacer cambios. Los psicólogos dicen que la crisis es el mejor agente de cambio. Ponga esos principios a funcionar ahora, aprovechelo ahora, pero déjele la ansiedad a Dios. Y haga un ayuno del media. Deje atrás las noticias, deje atrás todo aquello que tiene la mente ansiosa y dedíquese a orar más individualmente, dedíquese a estudiar su Biblia más, agarre el libro de eventos de los últimos días, agarre el libro del Ministerio de Curación, agarre el libro de Juan de la Biblia, los Evangelios,
agarre el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, primera y segunda de Pedro. Eso es terapia de la mejor que usted se puede encontrar. Haga un ayuno de varios días. Empieza a buscar cómo hablarle al vecino del amor de Cristo. Busque la manera, busque la excusa necesaria para decirle todo lo que está ocurriendo porque Cristo viene pronto. Y usted se dará cuenta que al cabo de 2 semanas, y no le voy a decir por qué, pero 2 semanas son 14 días. A las 14 días pasa algo, a los 21 días pasa algo y a los 40 días pasa otra cosa. Va a haber un cambio en su manera de pensar y va a haber un cambio en las emociones. Usted va a ver cómo esa ansiedad se va a ir, cómo esa depresión se va a ir, cómo usted se siente con ánimo para seguir adelante, no importa qué. Y usted se va a dar cuenta cómo, se acuerda que le mencioné que Dios tiene 1000 maneras para solucionar sus problemas. Ahora usted va a ver la solución de los problemas a la manera de Dios y soluciones que usted jamás le pasó por la mente, ahora las va a ver. Y yo le invito a que usted se esconda un poquito, como dice Isaías 26:20, por un momento en tanto pasa la indignación. Cuando usted se encuentra allí, usted se va a sentir lleno como el apóstol Pablo y va a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi arenga, ¿no? Mi llamada en esta tarde ya, para que usted se proponga hoy, sábado, no mañana, hoy, hacer ese cambio, para que usted implemente lo que usted conoce como adventista del séptimo día, esos principios naturales, y para que sobre todas las cosas empiece a pensar correctamente, empiece a pensar como Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues esta mente como en Cristo Jesús. Yo sé que la Biblia en español dice, haya este sentir, pero en inglés es la palabrita suje, de donde nosotros, perdón, en el griego, un derivado donde nosotros sacamos la palabra psico, de mente, psicología, el estudio de la mente. La mejor traducción sería, haya pues esta mente como en Cristo Jesús. Y en la medida en que nuestra mente sea transformada como la mente de Cristo Jesús, nuestra vida va a dar un cambio completo, nuestra vida va a ser poderosa, nuestra fe va a ser invencible, nosotros vamos a ser más usados por el Espíritu Santo y vamos a estar esperando a Cristo en medio de las dificultades y los problemas y poder decir, como dicen los que van a estar esperando a Cristo, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Que Cristo nos bendiga en esta tarde ya. Gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia nos mandas pruebas, nos mandas dificultades. Esta es una excelente oportunidad para empezar a confiar en ti. No, todavía los vientos de la agitación, los vientos de los problemas, los vientos de los días finales en que nos encontramos todavía están aguantados. Porque tú quieres poner tu sello en nuestra mente. Tú quieres que empecemos a depender de ti. Tú quieres que empecemos a pensar como piensa tu hijo. Tú quieres que empecemos a confiar de tal manera que cuando llegue la dificultad, aquella angustia que va a haber en la tierra, desde que hubo hombre sobre la tierra, nosotros la podamos pasar confiando, tranquilos, dependiendo en Dios. Padre, yo te pido que a cada oyente, a cada hermano que estaba conectado, a cada alma que va a escuchar este tema luego, tú le abres directo al corazón. Que entiendan que tú estás con nosotros siempre, todos los días. Que aprendamos a aferrarnos de cada palabra de Cristo. Que entendamos que en las palabras de Cristo está el poder. Que para toda dificultad ya tú tienes una solución. Que no depende de nosotros. Que no depende de nuestros recursos limitados. Que depende de ti, del poder que tú tienes. Padre, ahora te suplico que esta semana que comienza nos ayudes a hacer el cambio necesario para que estos días de crisis, de retos no pasen y no se pierdan, sino que tengan una oportunidad de nosotros crecer espiritualmente. Es lo mejor que tú puedes hacer con nosotros como padre para disciplinarnos. Sigue con cada uno de nosotros en el momento que nos encontramos de nuestro sábado, donde los ángeles nos acompañan, que podamos meditar las palabras que tienes en tu palabra para nosotros, que podamos sacar tiempo para la lectura contigo, tiempo devocional para que haya renovación de nuestro entendimiento y tiempo para que nosotros aprendamos a pensar de la manera correcta. Y todo eso lo podemos hacer a través de la meditación y la oración. Padre, nuevamente, agradecidos estamos por la muerte de Cristo Jesús. Agradecidos estamos por su resurrección. Agradecidos estamos por la intercesión de Cristo Jesús en el cielo mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Y agradecidos estamos porque viene pronto a buscarnos en las nubes de los cielos. Es en el nombre de Él que pedimos todo esto. Amén.